Esa es la ecuación que tenemos y hay que graficarla. Entonces, como primer punto es ver si esta es una cónica. Recordemos que para que sea una cónica, alguna de las variables o ambas deben de ir al cuadrado. En ese caso, la y es la que va al cuadrado, por lo tanto representa una cónica. Entonces, luego, después de esto, bueno, ya sabemos que es una parábola porque solo una de las dos variables está elevada al cuadrado. Ahora, después nos fijamos cuál de las dos va al cuadrado. La que va al cuadrado es y. Es decir, puede ser una parábola que abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha. El tipo 1 es cuando abren hacia arriba o abajo, es decir, cuando el x va al cuadrado. Ahora, como la que va al cuadrado es la y, entonces se trata de una parábola que abre a la izquierda o abre hacia la derecha. Eso va a depender del valor de la P que obtengamos, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo identificado que es una parábola, que es una de las que abren hacia los lados. Entonces, ahora sí vamos a trabajar sobre la ecuación. Voy a reescribirla acá abajo. Esta ecuación hay que llevarla a su forma canónica para obtener el vértice y luego obtener la ecuación de la directriz, la ecuación, perdón, las coordenadas del vértice del foco y poderlo trazar. Entonces, nos fijamos que la que va al cuadrado es la y, por lo tanto, lo que no tenga variable y lo mandamos al lado derecho. Entonces, de acá tendríamos lo siguiente. Nos queda y cuadrada menos 6y y todo lo demás lo pasamos al lado derecho. El 2x pasa a negativo, el menos 3 pasa a positivo. Y el siguiente paso va a ser completar el cuadrado. Entonces, y cuadrada menos 6y igual a menos 2x más 3. ¿Cómo completamos ahí el cuadrado? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a ver cuánto le falta a esta expresión para que sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuánto le tenemos que aumentar acá para que esto se convierta en un trinomio cuadrado perfecto? ¿Sí recuerdan cuál era el procedimiento? Acá siempre se le va a sumar algo, pero ¿cuánto le vamos a sumar? La mitad, exacto, de menos 6 La mitad de al 6 al cuadrado. cuadrado. Y exactamente lo mismo del otro lado. ¿Sí? Menos 6 La, entre 2 la mitad del 6 al cuadrado. al cuadrado. Y entonces desarrollamos esto. Acá, aunque sea negativo, como va al cuadrado, se va a convertir en número positivo. Entonces sería y cuadrada menos 6y. La mitad de menos 6 es menos 3. Cuando le elevamos al cuadrado queda positivo 9. Y entonces del otro lado ocurre exactamente lo mismo. Menos 12x más 3 más 9. Ahora, ¿qué hemos ganado con esto? Pues que esta expresión ya es un trinomio cuadrado perfecto. De acá. Trinomio cuadrado perfecto. Es decir, se puede factorizar de una forma sencilla. Lo hacemos entonces, factorizamos. Esto debe de ser un binomio al cuadrado. Y recordemos, el primer término de acá es la raíz del primer término. La raíz cuadrada de y cuadrada pues es y. Luego va el signo que tenemos del término lineal, es negativo, entonces acá es menos. Y luego la siguiente entrada es la raíz cuadrada del tercer término, o del término constante. La raíz cuadrada de 9 es 3. Para ver que esto es correcto, debe de darnos el término de en medio. Multiplicamos estos dos términos, y por menos 3 es menos 3y, y siempre duplicamos menos 6y. Entonces es correcta la factorización. Y lo que está del lado derecho, lo reducimos, lo que se pueda reducir. En este caso, 3 más 9 es 12. Y ya casi la tenemos en la forma canónica. ¿Qué hay que hacer acá? Pues hay que factorizar este menos 2. Porque recordemos que en la expresión canónica va sola la x dentro de paréntesis. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a factorizar. Tendríamos entonces y menos 3 al cuadrado. Igual, de este lado factorizo el menos 2, abro un paréntesis y acá iría la x. ¿Cómo encuentro este término de acá? Pues vamos a dividir este más 12 entre el factor que es menos 2. Más 12 entre menos 2 es menos 6. Por lo tanto, acá es menos 6. Otra forma de verlo, acá tengo que escribir un número que multiplicado por el menos 2 me dé más 12. Entonces es correcto, sería menos 6. Menos por menos es más. 2 por 6, 12. Y ya la hemos llevado a la forma canónica.
Entonces recordemos cuál era la expresión canónica de las parábolas del tipo 2. Estaban dadas de esta forma. Y menos k al cuadrado era igual a menos 4p por x menos h. Ya está escrito en la forma canónica, entonces nuestro caso particular. Lo vamos a igualar con la forma canónica y entonces a partir de ahí vamos a obtener cada uno de los parámetros, que es el valor de h, el valor de k y el valor de p. Entonces acá recordemos cómo lo hacíamos. Para encontrar el k, vamos igualando término por término. Por lo tanto, k es igual a 3. Recordemos que el h y el k les cambiamos el signo. Acá exactamente lo mismo, ¿no? H igual a 6. Siempre la k es la que acompaña a la y la h es la que acompaña a la x. Y siempre les vamos a invertir el signo, porque si igualamos acá quedaría menos k igual a menos 3. Es equivalente a decir que k vale 3. Luego acá igualamos, menos h igual a menos 6, es equivalente a que h sea igual a 6. Entonces es más sencillo simplemente al numerito que acompaña a la y el que acompaña a la x, invertir los signos y ya tenemos cuánto vale h, cuánto vale k. H siempre va con x, k siempre va con y. Y nos queda solamente igualar esta expresión, menos 4p con menos 2. Menos 4p es igual a... Perdón, acá está mal, este es 4p nada más. Yo me estaba equivocando. Acá es 4p, así la dimos desde inicio a la expresión. Y entonces acá igualamos 4p con menos 2. 4p es igual a menos 2. Y de ahí ahora sí despejamos el valor de p. P es igual, el 4 está multiplicando, lo mandamos para el otro lado dividiendo. Es decir, esto es menos un medio. No puedo convertir a decimal, dado que solo es un decimal después del punto. Entonces esto es igual a menos 0.5. Esto es menor que 0. Y como es menor que 0, entonces la parábola debe de tener esta forma. Abre hacia la izquierda. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta antes de seguir avanzando? Ok. Sí, profe, Entonces, bueno, ya una tengo pregunta. la forma canónica, ya encontré los parámetros K, H y P. Ya sé que abre hacia la izquierda. Y entonces ahora vamos a encontrar quién es el vértice y quién es la ecuación de la directriz y las coordenadas del foco. Vamos a recordar acá. El vértice tiene como coordenadas h, k. Para este caso, entonces, el foco tenía como coordenadas h más p, k. Y la directriz tiene como ecuación, en este caso es x, es igual a h menos p. Entonces, estos tres elementos son bien importantes porque son los que me ayudan a poder determinar, bueno, poder realizar el trazado de la parábola. Entonces, yendo a este caso, que ya conocemos h, k y p, tendríamos que el vértice de mi parábola tiene como coordenadas h, que es 6, 3. Luego, después, las coordenadas del foco. Tiene como coordenadas h más p, es decir, 6 más p es negativo menos 0.5, k, que es 3. Es decir, el foco tiene como coordenadas, acá más por menos sería menos, 6 menos 0.5 es 5.5, 3. Y por último, la directriz sería x es igual a h, pero h vale 6 menos p. ¿Cuánto vale p? Es negativo, tengo que usar acá un paréntesis, menos 0.5. Aquí es bien importante no confundir el menos de la fórmula de la directriz con el menos del valor de p. Entonces hay que usar un paréntesis. Menos por menos es más. Entonces la directriz va a tener la siguiente ecuación. X es igual a 6.5. Este va a ser una línea vertical, dado que X es constante, lo que puede variar como sea Y.
Entonces ya tengo todos los elementos de mi parábola. Quisiera ver dónde cruza al eje Y en este caso. Entonces, a ver, voy a hacer un bosquejo de lo que sería la gráfica más o menos. Todavía no voy a trazarla en forma correcta, pero más o menos esta tendría una apariencia de la siguiente forma. Este es el eje Y, eje X. Dice que tiene su vértice en 6,3. Ahí está el vértice, 6,3. Luego tiene su directriz en 6,5. Sería la directriz. El foco tiene coordenadas 5,5,3. Por acá está el foco. Y la ecuación más o menos haría algo, cuando la tracemos sería algo así, ¿no? Abre hacia la izquierda. Entonces me interesa a mí encontrar estos puntos. ¿Dónde cruza el eje de las Y? Todos los puntos que están sobre el eje Y, su coordenada en X vale 0. Por ejemplo, este punto que está acá es 0,1. Este de acá 0,3. Hacia abajo 0,-5, por ejemplo. Entonces, todo punto que se encuentra sobre el eje Y, su coordenada en X siempre va a ser 0. Por lo tanto, los puntos de mi parábola que cortan al eje Y tienen valor en X igual a 0. Entonces vamos a recordar cómo es la ecuación canónica. Acá la tenemos. Es Y menos 3, todo esto al cuadrado igual a menos 2 por X menos 6. Voy a hacer acá, para encontrar las intersecciones de la parábola con el eje Y, voy a hacer X igual a 0 en esta expresión. Vamos a hacerlo en la siguiente página entonces. Entonces voy a volver a escribir la forma canónica, que era Y menos 3 al cuadrado igual a menos 2, que multiplica a X menos 6. Y entonces buscamos las intersecciones con el eje Y. Entonces X debe de valer 0. Sustituimos y me quedaría Y menos 3 al cuadrado es igual a menos 2 por 0 menos 6. El 0 pues se cancela y me queda solo menos 2 por menos 6. Quedaría entonces Y menos 3 al cuadrado igual a 12. Vamos a despejar a Y. Y menos 3 al cuadrado va a ser igual a 12. Quiero quitar la raíz, la potencia al cuadrado, perdón, entonces usamos la raíz cuadrada, que es lo contrario. Y de este lado uso la raíz cuadrada, pero usamos las dos, la positiva y la negativa. Entonces acá se cancela la raíz con la potencia y me quedaría Y menos 3 igual a más menos la raíz de 12. Y menos 3 igual a más menos. ¿Cuánto es la raíz de 12 con un decimal nada más? ¿Alguien tiene calculadora a la mano que nos ayude con la raíz cuadrada de 12? Ajá, lo truncamos a un decimal nada más. Como vamos a graficar con un 3.46. decimal sería suficiente. 3,4 entonces. Y de acá despejamos los dos casos. Primero con el positivo, es decir, voy a usar más 3,4. Entonces me quedaría Y menos 3 igual a 3,4. Despejo. Está negativo el 3, pasa positivo al otro lado. Y entonces una de la raíz o donde cruza la parábola es en 6,4. Y ahora usamos la raíz negativa. Entonces va a ser Y menos 3 igual a menos 3,4. Despejamos Y. Está negativo, pasa positivo el 3. Y entonces tengo la segunda intersección. Menos 3,4 más 3 es menos 0,4. Y ya tengo los dos puntos por donde va a pasar mi parábola.
en menos 0.4 y en 6.4. Es decir, cuando grafique acá, esto debe de tener un valor de menos 0.4 y esto debe de tener un valor de 6.4. Entonces, ahora sí vamos a marcarlo en forma exacta. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta antes de que vaya a realizar la gráfica. ¿Preguntas, dudas? ¿No? En la parte de arriba, ¿por qué no ¿Cuál de puso todas? negativos? Porque esto era la ecuación que obtuvimos, ¿no? En el desarrollo. Y lo único que hice... entonces ha de ser en la anterior. No, más arriba, más arriba. Y h Ahí igual donde a dice 6. K es igual a Porque 3. acá quedamos que vamos igualando esto. Igualamos esto con esto. Así me quedó la ecuación, ¿no? La de nuestro caso. Este de acá. Se convirtió a esto. Ahora, la forma canónica es esta no cambia, siempre es la misma. Entonces, para obtener los parámetros tienes que ir igualando acá, por ejemplo, y es igual con y, ahí no hay problema. El siguiente sería menos k igual a menos 3, porque los vamos igualando. Entonces, para que sean iguales estas expresiones, término a término tienen que ser iguales. Y lo mismo acá, menos 2 es igual a 4p, que es lo que tengo acá. Y luego x con x es igual. El otro sería menos h igual a menos 6. Y entonces para acá vas a tener negativo. Yo no quiero conocer al negativo de k o al negativo de h. Lo que hago acá es multiplicar ambos lados por menos. Y entonces de ahí me queda que k es igual a 3. Acá lo mismo. Quiero h positiva, entonces multiplico por menos. Pero entonces del otro lado hacemos lo mismo y me queda h igual a 6. Visto de otra forma, como les mencionaba, se puede hacer directamente solo cambiando el signo. Acá, por ejemplo, h la paso a positivo. Si acá fuese más, en este punto, pues acá quedaría negativo. Lo mismo acá, si esto fuera positivo, al sacarlo acá, cambiaría a negativo. Por este fenómeno, que hay que siempre multiplicar por un menos, para que el k y el h me queden positivos. No sé si eso aclaró la duda. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, gracias. Sí, profe, Ok, ¿de dónde porque acá salió como vas el igualando 4p es término igual a por menos término, 2? lo que está fuera del paréntesis acá tiene que ser igual a lo que está fuera del paréntesis acá. Es decir, menos 2 tiene que ser igual a 4p. Menos 2 igual a 4p. Eso es porque vamos a ir comparando el caso particular que tengamos con la fórmula general de la ecuación canónica, que es esta. Entonces de ahí al ir igualando es que me quedo que 4p es igual a menos 2. Esas preguntas que han hecho son las importantes acá. De eso va a depender mucho que lo hagan bien o no en sus ejercicios. No sé si se aclaró el por qué eso. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, gracias, profe. Entonces, K El y K H y el siempre H, o sea, serán los que están de este positivas. lado, sí. Ya sus valores van a variar. Acá podría ser negativo. Si acá fuese, por ejemplo, en lugar de, ya resolvimos, hicimos todo el procedimiento. En lugar que sea y menos 3 fuese y más 3, entonces acá sería k igual a menos 3 por el cambio de signo. La k siempre debe de quedar positiva, pero en este caso se cambia el signo. Lo mismo acá, si acá fuese positivo, acá tendría que ser negativo. ¿Vale? En este caso, ¿no? Es negativo, entonces pasa a ser positivo. Y en la razón del por qué, pues es esto, cuando los igualamos. ¿No se aclaró la duda? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a la gráfica. Sí, gracias. Recuerden entonces, estos datos son los importantes. No olviden. El vértice está en 6,3, el foco está en 5.5,3. La ecuación de la directriz es 6.5. Vamos a ir a la GeoGebra para usar su plano cartesiano y ahí hacer todos los trazos. Ok. Entonces, a ver, recordemos que el vértice estaba en las coordenadas 6,3. ¿Sí se ve la pantalla de GeoGebra en sus dispositivos?
antes de que continúe. ¿Sí? Ok. Entonces, como primer paso, vamos a graficar el vértice, Sí. este punto. Tiene como coordenada 6,3, ¿no? Es lo que me decía lo que obtuve en mi desarrollo. Después, las coordenadas del foco estaban en 5.5,3. Graficamos, acá es 5.5 y de altura tiene 3, entonces eso es el foco. Ahí está. Tengo ya el vértice y tengo el foco. Ahora voy a graficar la directriz que era x igual a 6.5. Es decir, pasa por 6.5 y es una línea vertical, porque la x no cambia. Entonces la graficamos y ahí tenemos la directriz. Esta recta es x igual a 6.5. Es nuestra directriz. Ahí está. Entonces, con estos tres elementos ya podemos graficar. Siempre vamos a tener o a usar estos tres elementos y con estos tres elementos vamos a ir realizando cada una de las gráficas. Acá, por ejemplo, me interesan solo líneas verticales. Siempre deben de ser paralelas a la directriz. Si estuviera en el caso de las que abren arriba abajo, entonces solo me interesarían las líneas horizontales. Acá, bueno, tengo la cuadrícula como la cuadrícula de sus cuadernos. Entonces, usen eso, que tienen su papel con cuadrícula para hacer su trazado. Voy a trazar circunferencias, siempre tomando como centro el foco. Dado que recuerden que la definición de una parábola me dice que son todos los puntos en el plano, tales que la distancia de un punto al foco tiene que ser la misma que de ese punto a la directriz. Entonces, voy a aprovechar eso. Y trazo mi primera circunferencia. Como es una línea auxiliar, la marco así punteada. En este caso la voy a marcar de longitud 1.5. ¿Por qué de longitud 1.5? Voy a usar puras, en este caso como las coordenadas, el valor de P fue 0.5, entonces voy a usar circunferencias con radio decimal. La idea es que vaya intersectándose con las líneas estas verticales. Entonces, a ver, chequen, miren, del foco al vértice mide 0.5, del foco hasta la directriz mide 1, entonces debe de ser la primera circunferencia debe de medir un poco más allá de la directriz, no tanto, en este caso, al primer entero, bueno, a la primera línea vertical que encontré fue esta, y la distancia es de 1.5, por eso es que ahí elegí 1.5, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, la idea es que su primera circunferencia que tracen debe de chocar con una línea vertical después de la directriz, esa es la idea, ¿sale? Entonces, por eso acá es que tracé mi circunferencia de radio igual a 1.5. Ahora, cualquier punto que está sobre la circunferencia, si tomo su distancia hacia el foco, mide 1.5. Por lo tanto, yo quiero los valores que estén en mi circunferencia y además que la distancia a la directriz sea de 1.5. Pues va a ser este punto que estoy marcando acá y también va a ser este otro punto que estoy marcando acá. Los voy a marcar bien para que se vean. Ahí está. Esos dos puntos son los únicos que la distancia a la directriz es de 1.5. Ustedes agarren y chequen, miren, de aquí hacia acá es un cuadro completo, es una unidad y está a la mitad la directriz. Entonces la distancia desde este punto hasta la directriz es 1.5. Y la distancia de este punto al foco pues también es 1.5 porque están dentro de mi circunferencia. Por lo tanto, estos dos puntos están en la parábola, porque están cumpliendo la propiedad de que la distancia al foco es la misma que su distancia a la directriz. Entonces, ahí me voy a detener por si tengan alguna pregunta antes de que avancemos a los siguientes puntos. Recordemos que la parábola va a nacer acá en el vértice. Este es el primer punto de la parábola. Y también cumple esa propiedad. ¿Cuál es la distancia del vértice al foco? Pues es 1/2 o 0.5. ¿Cuál es la distancia del vértice a la directriz? Pues también es 0.5. Entonces el vértice está también en la parábola. Lo mismo que estos dos puntos que he marcado. Hay más puntos acá en el trayecto, pero como mi cuadrícula va de unidad en unidad, pues por eso es que la tracé hasta acá, ¿no?
¿Preguntas antes de que sigamos avanzando? Profe, no me importa si No, el de círculo quedó hecho, muy grande. este es bueno, usando mi cuadrícula es el más pequeño que pude trazar. Los siguientes van a ir creciendo más y más. Entonces, sí, no importa. Lo único acá que me importa es, acá quiero aprovechar mi cuadrícula, entonces por eso es que lo marqué de 1.5 de abertura. Lo pude haber marcado de 1 centímetro, pero acá no va a chocar con ninguna línea vertical, porque mi foco quedó a la mitad, entonces por eso es que estamos usando el 0.5, ¿no? Pero generalmente si P valiera 1, por ejemplo, podrían trazar una circunferencia de distancia 2, por ejemplo. Y si P valiera 2, tendría que ser una de distancia 3. Es decir, siempre debe de ser mayor a P, el primer círculo que tracen, para poderse auxiliar de su cuadrícula, pensando que cada cuadro tiene una unidad, 1 centímetro, nada más. ¿Sale? Nada, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Gracias. Entonces ahora otra vez hago centro acá en el foco y voy a trazar una circunferencia. En lugar de 1.5, ahora la voy a trazar de 2.5. Entonces, a ver. Ok, gracias por la espera. Entonces, a ver, ahora hago centro en el foco nuevamente y voy a trazar una circunferencia de radio 2.5. Ahí está. Cualquier punto que esté sobre la circunferencia hacia el foco tiene una distancia de 2.5. Entonces quiero esos puntos, además que su distancia a la directriz sea de 2.5. Como usé esta línea, esta de acá, ahora voy a usar esta. ¿Por qué? Si me fijo de este punto hacia la directriz, tiene una distancia de 2.5. Lo mismo este, desde acá, 1, 2, 2.5. Entonces, de todos los puntos que están en la circunferencia, que miden 2.5 hacia el foco, estos dos hacia la directriz también miden 2.5, entonces los marco. Ahí está. Nada más por estar en mi circunferencia, hacia el foco miden 2.5. Y de acá podemos usar la cuadrícula para verificar que efectivamente hacia la directriz miden 2.5. Entonces esos dos puntos también están en la parábola. ¿Sale? Voy a aumentar la abertura del compás ahora de 3.5. Trazo la circunferencia, ahí está. Cualquier punto en esta nueva circunferencia hacia el foco mide 3.5, pero busco los puntos que su distancia hacia la directriz sea de 3.5. Serían estos puntos de acá. ¿Se acuerdan? En el anterior caso usé esta línea vertical, pues ahora voy a usar esta. Porque esta línea hacia la directriz tiene una distancia de 1, 2, 3.5. Entonces los candidatos es este punto y este otro punto. Los marcamos. Entonces se dan cuenta, voy usando mi cuadrícula. En este caso solo las líneas verticales, las que son paralelas a la directriz. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de que siga avanzando? Abrimos el compás 1 centímetro más, ahora va a ser 4.5 y trazamos la circunferencia. Esta nueva circunferencia tiene una longitud hacia el foco de 3.5, no, de 4.5, perdón. Entonces ahora busco los puntos que a la directriz midan 4.5, es decir, voy a usar esta línea. Es 1, 2, 3, 4.5. Los puntos son este de acá y este de acá. Los trazamos, los marco, ahí está. Y repito la misma historia, ahora va a ser de 5.5 mi radio. Y los puntos que marco son este y este. Movemos ahora mi compás, lo abrimos más a 6.5. Ahí está. Esta nueva circunferencia hacia el foco mide 6.5 y voy a encontrar los puntos este y este. Si se acuerdan, esos puntos ya los conocía. Cuando ya encontré las intersecciones con el eje Y de mi parábola, vimos que un punto pasaba por menos 0.4, que es este de acá abajo. Ahí está. Pongo el cursor y ahí aparece 0, menos 0.46, es decir, estoy bien. Y este debe de ser 6.46, que nosotros lo dejamos como 6.4 nada más.
Entonces, el trazado con regla y compás coincide con la parte analítica que ya habíamos hecho. Ya sabíamos que iba a cruzar la parábola en esos dos puntos. Abro 1 centímetro más mi compás, trazo esta nueva circunferencia y ahora voy a trazar sobre esta línea vertical. Es decir, voy a usar este punto y voy a usar este punto. Los marcamos. Ahí está. Y entonces ya tengo mi ecuación. Ya tenemos ahí, perdón, varios puntos por donde va a pasar mi parábola. ¿Qué es lo que haríamos? Pues trazarlo, unir esos puntos en forma suave, ¿no? Tendría que hacer el trazado, ¿no? Unirlos en forma suave, algo así. A mí se me complica hacerlo en la tableta digital, pero más o menos lo uniríamos así, en forma suave, ¿no? Y bueno, lo voy a unir usando GeoGebra para que se vea mejor. Ahí está. Así se obtiene entonces el trazado de la parábola. Entonces hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre esto. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? En su tarea, en sus tareas, en sus exámenes, van a hacer el trazado así tal cual, ¿eh? En los apuntes igual, quiero ver los trazados de las parábolas, usando regla y compás de acuerdo a esto. Por ejemplo, ustedes no es necesario que tracen toda la circunferencia. Si usan la cuadrícula del cuaderno, con que tracen una parte de este arco y acá otro arco donde choque con esta línea es suficiente, y lo mismo para cada caso. Si la trazan completo, nada más tracen así punteado para que no se encimen con los demás trazos. Generalmente cuando son trazos auxiliares usamos línea punteada. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Profe, ¿puede repetir solamente de forma Claro, general los de la distancia sí. entre los Empecé puntos? acá, En lo que puse siempre de punto 5 tienen que y abrir eso. su compás que sea más hacia donde está la directriz, ¿no? Por ejemplo, acá, del foco hasta la directriz mide una unidad, ¿no? Porque como acá está la mitad y la directriz a la mitad, es 1 centímetro, se podría decir. Entonces, abro mi compás la primera vez que choque con la siguiente línea, en este caso es 1.5, y ya tracé mi circunferencia de 1.5. Para elegir o para marcar los puntos, ya sé que cualquier punto que esté en esta circunferencia en la pequeña mide 1.5 de distancia hacia el centro, hacia el foco. Entonces busco también dos puntos cuya distancia desde ese punto hasta la directriz sea 1.5. Entonces, pues son los puntos que cruzan a este eje, a esta línea, perdón. En este caso es este punto. Este punto hasta acá es 1.5 y lo mismo su simétrico. De aquí hasta acá es 1.5. Entonces marcamos esos puntos. Después, con mi circunferencia media 1.5, lo abro 1 centímetro más para que choque con la siguiente línea. Sería 2.5 hasta acá. Y entonces busco sobre esta línea vertical la que tiene una distancia hacia la directriz de 2.5, que sería esta línea. Es decir, si voy de uno en uno, siempre voy avanzando una más, una más, una más, una más, una más. Esa es la idea. Y ya voy marcando los puntitos donde se cruzan estas líneas verticales con las circunferencias. Serían esta secuencia de puntos. No sé si se entendió ahí. ¿Sí? Ok, por nada.